Hola, soy Poppy. Sé que mucha gente estará esperando el vídeo de la película Necromantic que anunciamos el señor Pato y yo la semana pasada, pero he decidido aplazarlo porque ha llegado a mis manos una serie de noticias que me gustaría comentar con vosotros. Las noticias en cuestión son sobre el virus ébola. Sí, sé que es un tema que está bastante de moda ahora, pero esta noticia en cuestión es sobre que víctimas mortales de este virus han vuelto a la vida como los zombies de George A. Romero, el que dirigió El Amanecer de los Muertos, El Día de los Muertos Vivientes, todas estas películas que todo el mundo conoce y ha visto alguna vez. Para tratar este tema contamos con la ayuda del experto en ciencias paranormales y contraconspiranoia, el Doctor Misterio, que a partir de ahora se va a encargar de estos temas. Adelante, Doctor Misterio. Hola Poppy, y muchas gracias por aplazar tu vídeo. Sé que había gente esperándolo. Pero creo que este tema que vamos a hablar es muy importante. Y sobre todo aquí en España, que hay mucha gente preocupada por el tema en cuestión. Más ahora que ha sucedido esto con la enfermera. Solamente faltaba añadir los zombies a la ecuación, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, Doctor Misterio. Si le parece, vamos a dar paso a la noticia. Adelante Poppy, por supuesto. Bien, como ya he dicho antes, circula en internet una noticia con fotografías espeluznantes diciendo que gente que ha fallecido a causa de este virus ha vuelto a la vida. La primera noticia que encontramos, en este caso, se sitúa en Ganta, en Liberia, donde se dice que una persona que ha fallecido por culpa de este virus, ante la mirada de un montón de gente, volvió a la vida. También se comenta en este artículo que las fuerzas del orden del lugar está culpando a los Estados Unidos de utilizar el virus como prueba para crear supersoldados o un arma bacteriológica para futuras guerras. Y tras esta noticia, como suele pasar, han salido otras, siguiendo la misma tónica. En la segunda nos muestran otra fotografía de un zombie y en la tercera nos muestran una en la que aparece un zombie y al lado un soldado. Eh, Así pues, Doctor Misterio, ¿qué piensa usted? ¿Es realmente cierto lo que vemos o es una simple mentira? Ciertamente, Poppy, para una persona crédula esta noticia es simplemente terrorífica. Además, han aprovechado que la gente no tiene información o que la gente que tiene información la tiene errónea para causar pavor en el público. Como bien sabrás, estimado compañero, los zombies en sus orígenes no eran las criaturas ávidas de sangre y carne humana que conocemos todos hoy en día gracias a las películas. Eran criaturas del folclore caribeño que efectivamente eran muertos que volvían a la vida, pero bajo las órdenes de la persona que les había lanzado una maldición para que volvieran a la vida después de muertos. Incluso existe el rumor de que, para que no hubieran zombies, se les cortaba la cabeza a los recién fallecidos para que no pudieran volver a la vida. También he de darle crédito a esta gente porque han sido muy inteligentes a la hora de utilizar los zombies como método de llamar la atención, dado que los zombies ahora son muy populares. Hace unos años hubieran sido, por ejemplo, extraterrestres que les han abducido o una cosa parecida. Entonces quiere decir que la noticia en cuestión no es otra cosa que una mentira, que es falsa. ¿Sí? En efecto, lo que estoy diciendo es que lo que tenemos aquí es una simple falacia, una burda mentira. El hecho es que si fuera cierto, seguro que la televisión se hubiera hecho eco de ello. Además, si analizamos un poquito las imágenes que tenemos en las noticias,
veremos que la fotografía que va adjunta con la primera es la cara de un zombie de color, pero si buscamos sobre esta fotografía, enseguida veremos que pertenece a unos estudios cinematográficos que utilizan este busto, porque es un busto, en sus películas de terror. Han tenido la cara dura de utilizar el mismo busto, pero en una fotografía distinta. Han puesto la cara del zombie anterior encima de la fotografía de un actor de color también. Y la tercera fotografía está un poquito más trabajada, pero es una fotografía que hace un tiempo circuló por internet también, donde aparecía un niño y el soldado. Seguro que si hacéis memoria recordaréis la fotografía en cuestión. Y además, si nos fijamos con detenimiento, vemos que han tenido la desfachatez de utilizar la misma cara de zombie anterior. Es decir, o han sido muy vagos para buscar otro, o no han tenido acceso a una más. Disculpe, pero he dicho una cosa que me ha llamado la atención, y es eso sobre los medios de comunicación. No puede ser que precisamente por ello y para no alarmar al público no se haya difundido en televisión. Ciertamente, Poppy, es una teoría bastante plausible. No obstante, sabiendo que hay cadenas de televisión sin escrúpulo alguno, que no vamos a decir cuáles son para no darles propaganda, pero por ejemplo, hace 3 años hubo una de estas cadenas que publicó que el presidente Barack Obama había prognosticado el fin de los tiempos y la llegada del anticristo, cuando lo que en realidad estaba haciendo era leer unos versículos de la Biblia para decir a su pueblo cómo tenía que vivir. Obviamente, como te imaginarás, estimado compañero, esto causó histeria colectiva, caos, algún suicidio, y pudo haber provocado, si es que no lo provocó, asesinatos e incluso violaciones. Claro, como la gente pensaba que no habría un mañana, también pensaba que no habría repercusiones. Así que, si una cadena se enterara de que esta noticia es cierta, estoy convencido de que estarían muy contentos de poder dar una noticia así. De todas formas, aunque usted diga que esta noticia es falsa, en el artículo también se menciona que critican a los Estados Unidos de que ha sido un virus para futuras guerras bacteriológicas o para crear un superejército. Evidentemente, la persona que ha escrito este artículo debe ser conocedor de la teoría de que los zombies son a causa de un experimento para crear soldados perfectos, resistentes, sin conocer el dolor y sin tener miedo a la muerte. Además, otras ramas pro-zombies afirman que estas criaturas sí han sido utilizadas en guerras pasadas. Sí, en efecto, Poppy, soy conocedor de esa teoría. Y también otras varias que explican el posible inicio de un apocalipsis zombie. Lo que sucede es que, a mi parecer, todas estas teorías quedan relegadas al ámbito de la ficción. Sería terrible pensar lo contrario. Ponte en la situación de que un ser querido tuyo vuelva a la vida con ganas de matarte. O que, como dicen algunos que apoyan esas teorías, ya han habido pueblos y ciudades que han sido aislados y el ejército se ha encargado de limpiarlos sin que nadie se entere de ello. Ponte, por ejemplo, en la situación de estar viviendo en una de esas ciudades o de un soldado que no sabe a lo que se va a enfrentar. O peor aún, que sabe a lo que se va a enfrentar. He de reconocer que si un ejército contara con la ayuda de una horda de zombies, sería muy ventajoso estratégicamente. No solamente por el hecho que tú has dicho que no temen a la muerte y que no sienten dolor, sino que además sería bastante desmoralizador para las tropas del ejército enemigo. Pero siendo realistas, Poppy, ambos sabemos que un cadáver en descomposición no se puede mover a no ser que sea por los gases que emite. Luego,
La parte de que es un virus creado por el ser humano, bueno, sí que se sabe que el ser humano ya ha creado bastantes virus y bacterias, pero a mi parecer las que ha creado la madre naturaleza son peores. Entonces, en la noticia el apartado dice que sí es un virus creado artificialmente por el ser humano para mantener a raya a la población o cualquier otra cosa. Eh, ¿Cree que es cierto? No, Poppy, no he dicho eso. Nadie se explica el cómo ni por qué se ha podido extender tanto y tan lejos. No me gusta pensar en que es una conspiración, de hecho estoy investigando y cuando tenga pruebas de que no es una conspiración os las haré saber sin ninguna dilación. Así pues, también he de decir respecto al tema de los virus que hay mucha gente que piensa que esto del ébola no será más que, por ejemplo, cuando tuvimos la gripe A. Es decir, una enfermedad que a todos nos asustó mucho pero que luego no pasó nada. O, por ejemplo, que también será, por ejemplo, como con el virus del VIH, que es un virus con el que tenemos que aprender a convivir y ya está. Sinceramente, me gustaría más la idea de convivir con una persona al lado que tenga un virus como el VIH que tener como vecino a un super soldado no muerto. Sí, tienes razón. Bueno, muchas gracias, doctor Misterio, por aclararnos estas dudas. Ha sido un placer. Por supuesto, muchas gracias a ti, Poppy. Y que sepas que estoy haciendo otra investigación y en cuanto tenga ya la información necesaria, lo publicaré y lo comentaré con vosotros. Muchas gracias, Poppy. Como siempre ha sido un placer contar con la sabiduría y el conocimiento del doctor Misterio. Que bien, lo que nos ha dicho es que, en resumen, es un rumor para asustar al público general con fotografías falsas que se pueden mostrar. Y bueno, nuestro objetivo simplemente era informar de que existen noticias así por la web que son como mínimo impactantes. No queremos decir lo que se tiene que pensar o lo que no se tiene que pensar, nada más lejos de nuestra intención. De todas formas, también nos gustaría saber qué podéis pensar vosotros. Podéis escribirlo aquí abajo en el apartado de comentarios o si lo preferís por un privado. Si también queréis comentar alguna película que queréis que critique yo o que critiquen algún videojuego, algún caso para el Doctor Misterio, todo esto también lo podéis escribir sin ningún tipo de problema. Y, señor Pato, por cierto, hoy has estado muy callado. Dime, ¿qué piensas al respecto tú?